Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Mora. Soy estudiante de la especialidad de lenguas extranjeras en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador C de Maracay. El día de hoy estaré haciendo una exposición acerca del rol del docente orientador en atención a la diversidad física, cognitiva, educativa y sociocultural en la enseñanza de las lenguas extranjeras. Nuestra agenda del día de hoy está constituida como primer punto la diversidad en el aula de clases, que entendemos por ella, por supuesto, consideraciones que debe tener un docente de lenguas extranjeras en su rol de orientador y cuáles son esas estrategias para la integración en un aula de clases. Ahora bien, comencemos un poco. ¿Qué se considera la diversidad en un aula de clases? En términos de diversidad en el aula de clases, hace referencia a la variedad de características que tienen los estudiantes como su género, raza, cultura, orientación sexual, discapacidad, entre otros. Los estudiantes que pueden ser parte de la diversidad en el aula son estudiantes con discapacidad, estudiantes con dificultades de aprendizaje, estudiantes con altas capacidades, estudiantes en riesgo social, estudiantes con enfermedades o lesiones, estudiantes con baja motivación y estudiantes con necesidades educativas especiales. Es importante que destaquemos acá que el rol de un docente orientador o de cualquier docente en un aula de clase, considero que una de sus principales funciones es ser un observador. Observador de la conducta de cada uno de sus estudiantes, de manera tal de que pueda determinar algunas actitudes o comportamientos fuera de, digamos, de la normalidad que puedan presentar un estudiante en base a su grado de formación o de las respectivas edades que pueda tener. De esta manera, considero que un docente puede percatarse o darse cuenta de que necesita ese estudiante una atención especial y debería, en tal caso, elevar sus inquietudes a las instancias, bien sea coordinaciones, bien sea seccionales, bien sea direcciones, unidades de planificación a la que le corresponda de una u otra manera ayudar a abordar este tipo de inquietudes que pueda tener el docente. Algunas de ellas, de estas discapacidades o de estas dificultades de aprendizaje o enfermedades, algunas pueden ser notorias, pero otras probablemente no. Y la observación es un elemento clave para un docente poderse percatar de este tipo de estudiante que entra dentro de un mundo de la diversidad. Porque es probable que un estudiante tenga condiciones de salud, que no tenga ningún tipo de problema, que tenga una, mm, consideremos una capacidad de aprendizaje en un estatus normal, pero pueda tener un factor de baja motivación. Entonces, no por el hecho de presentar alguna discapacidad, deja de ser un estudiante con prioridad de atención. Y por eso estas aulas son tan diversas hoy en día y estamos hablando de la diversidad en un aula de clases. Ahora bien, ¿cuáles son esas consideraciones de un docente de lenguas extranjeras en su rol de orientador? Bueno, acá consideramos que debe realizar un acompañamiento o atención sin ninguna actitud discriminatoria, porque él debe fomentar la inclusión y no la exclusión. Acá quiero hacer un algo. Nosotros como seres humanos, este, de una u otra manera expresamos
de manera visual muchas veces nuestras emociones, nuestras aceptaciones, nuestros rechazos hacia algunos hechos cotidianos. Bien, un docente, desde mi punto de vista, tiene que ser una persona muy aplomada, una persona que debe de asumir su rol desde el momento que atraviesa un aula de clases y ser la persona más ecuánime y centrada en pro de ayudar al desarrollo personal, educativo y ser un garante y un ejemplo ante la formación social que debe tener un estudiante. Otro de los elementos de las consideraciones es disponer de diversas técnicas de integración que permitan a los estudiantes la fusión entre ellos. Evidentemente, un docente que ame su profesión debe tener conocimientos en diversas técnicas, bien sea estrategias lúdicas, bien sea estrategias que permitan de una manera el intercambio de comunicación, que potencien la integración, que estrategias para trabajar o técnicas para trabajar el respeto. Y hay una gran variedad de técnicas que pueden ser aplicadas dentro de una aula de clase. Una tercera consideración es considerar el aula como un espacio heterogéneo, donde se debe reconocer una gran gama muy amplia de variedades, como la inteligencia de los estudiantes, sus estilos de aprendizaje, su tipo de experiencia y la cultura. Acá quiero hacer un inciso, que dentro de mi experiencia como docente, he tenido la bendición de poder trabajar con estudiantes que son Asperger y algunos con un nivel más severo y otros con niveles más leves. Desde estudiantes que han manifestado agresividad en el aula, como estudiantes que me han sorprendido que con simplemente escuchar al docente y entender lo que está diciendo, sin tener que tomar nota, logran aprender los distintos idiomas que podemos nosotros estar impartiendo en un aula. Y evidentemente todo ese tipo de elementos o situaciones tienen que ser consideradas, ¿ok? Y eso nos permite a nosotros este, adquirir experiencia para poder ser aplicadas y estrategias para poder ser aplicadas en futuras aulas de clases. Buscar oportunidades posibles para que un niño pueda aprender a través de conversaciones con el docente o compañero de clase, fomentar la crítica y el trabajo diario y constante. Eh, es importante que dentro de un proceso de aula, un proceso de enseñanza-aprendizaje, el docente tiene que ser exageradamente comunicativo y equitativo con todos sus estudiantes. No importa la raza, no importa el género, no importa sus gustos sexuales, siempre debe de buscar la integración social, porque he considerado siempre que durante la etapa de la educación básica y la educación media general, el rol de los docentes es crear de una u otra forma individuos capaces de entrar en un proceso de socialización e incorporarlos a una sociedad laboral o a una sociedad educativa de otro nivel. Y por supuesto, ser un mediador para potenciar tanto el potenciar la parte cognitiva como el respeto hacia el otro ser humano que pueda tener. Dentro de las diferentes estrategias que se pueden aplicar, una es las adaptaciones curriculares. No necesariamente un docente, a pesar de que estadísticamente su mayor número puede aplicar una misma estrategia a un gran número de estudiantes,
Si tiene em, algún estudiante con alguna condición de aprendizaje o alguna condición física, tiene que hacer adaptaciones curriculares. De manera de que el niño, el adolescente, el estudiante pueda adquirir el conocimiento a través de diferentes técnicas al resto de sus compañeros. Debe fomentar el aprendizaje colaborativo. Esta es una técnica que me ha resultado muy ventajosa porque cuando uno comienza a crear los diferentes equipos de trabajo, normalmente he observado en algunas ocasiones rechazo de unos estudiantes hacia los otros. Y el profesor debe de tener la capacidad de convicción de lograr esa integración. Y en mi experiencia ha sido bastante positivo. Incluso puedo decir que hoy en día esas barreras sociales pueden ser por diferentes condiciones económicas, puede ser incluso por factores de xenofobia, que muchas veces vienen arraigadas por temas familiares, se han logrado doblegar en una aula de clases. Por supuesto, promover la comunicación efectiva, ser empático con los estudiantes, y eso pues garantiza el éxito en su proceso de formación y finalmente crear entornos inclusivos y seguros. Cuando hablamos de entornos inclusivos y seguros, yo me atrevo a afirmar que no nada más una competencia del docente, también es una competencia de los dueños de las instituciones o del Estado, en que si hay algún estudiante con alguna discapacidad motora, y si son colegios que puedan tener diversos edificaciones con diversos pisos, deben de crearse señalizaciones, deben de haber salones adecuados para este tipo de estudiantes, que les sea de fácil movilidad y que se sienta el estudiante este, con todas las comodidades posibles para, este, de una u otra manera, lograr su objetivo, que es el aprendizaje de todas las distintas cátedras o materias que puedan ser impartidas dentro de un aula de clases. Y con esto, quiero un poco darle las gracias por su asistencia el día de hoy y por escuchar este video y decirles que nosotros como profesores de lenguas extranjeras, de una u otra forma, buscamos la integración porque a través del idioma hay estrategias como ejecuciones de diálogos entre estudiantes, la eh, escenificación de obras teatrales y otra gran cantidad de estrategias y técnicas que podemos aplicar. Gracias, thank you y obrigado pela sua atenção. Gracias.